El viento frío de la madrugada atravesaba las rendijas del granero viejo, pero Camila ya no lo sentía. Hacía 3 meses que ese lugar se había convertido en su refugio nocturno, su único techo bajo las estrellas. A sus 22 años había aprendido a moverse como un fantasma entre las sombras, llegando después del crepúsculo, cuando los trabajadores de la hacienda ya descansaban, y desapareciendo antes del amanecer, antes de que el mundo despertara y descubriera su secreto. Esa madrugada de septiembre, mientras las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse entre las tablas de madera, Camila se incorporó de su pequeño nido entre las pacas de heno. Había aprendido a acomodarlas de cierta manera, creando un espacio donde el viento no la alcanzara tanto, donde pudiera fingir, aunque fuera por unas horas, que tenía un hogar. Se sacudió las briznas de paja del cabello castaño largo que caía en ondas naturales sobre sus hombros, alisó su vestido gastado de algodón azul descolorido y comenzó su rutina matinal de borrar cualquier rastro de su presencia. Lo que Camila no sabía era que esa mañana sería diferente a todas las anteriores. Lo que no podía imaginar era que don Sebastián Montalvo, el varón más rico de toda la región, el hombre cuyas tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, había pasado una noche terrible. A sus 48 años, viudo desde hacía 5 años, don Sebastián raramente dormía bien. Pero esa noche había sido particularmente angustiante. Los recuerdos de Elena, su difunta esposa, lo habían atormentado hasta la madrugada, y había decidido caminar por la hacienda, buscando en el aire fresco de la mañana algo de paz para su alma inquieta. Camila guardó la pequeña manta raída que había encontrado abandonada semanas atrás en el camino del pueblo. Era lo único que la separaba del frío del suelo durante las noches más crueles. La dobló con cuidado, casi con reverencia, y la escondió detrás de unas cajas polvorientas en la esquina más oscura del granero. Tomó su único otro bien terrenal, una bolsa de tela que contenía un cepillo con cerdas desgastadas, un pedazo de pan que había conseguido el día anterior haciendo pequeños trabajos en el mercado, y una fotografía arrugada de su madre, fallecida cuando ella tenía apenas 15 años. Aquí en el canal Historias Narradas, creemos que cada vida esconde secretos que pueden cambiar destinos para siempre. Y en ese preciso instante, mientras Camila se preparaba para escabullirse una vez más hacia la libertad temporal del amanecer, el destino estaba tejiendo hilos invisibles. Don Sebastián caminaba por el sendero de tierra que conducía hacia los establos y el granero. Sus botas de cuero fino crujían sobre las piedras pequeñas del camino. Llevaba un abrigo oscuro sobre su camisa blanca, y su cabello negro apenas salpicado de canas se movía suavemente con la brisa matinal. Era un hombre de presencia imponente, alto y de hombros anchos, con facciones marcadas que alguna vez fueron consideradas hermosas pero que ahora llevaban el peso de la soledad y el dolor. Sus ojos verdes, que en otro tiempo brillaron con alegría, ahora reflejaban una melancolía profunda que parecía haberse instalado permanentemente después de la muerte de Elena. Camila abrió con cuidado la puerta del granero, asegurándose de que no chirriara como solía hacer si la empujabas demasiado rápido. Había aprendido el ángulo exacto, la presión precisa. 3 meses de práctica la habían convertido en una experta en la invisibilidad. Asomó la cabeza, mirando a ambos lados como siempre hacía. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados. Tenía quizás 20 minutos antes de que José, el capataz, llegara a supervisar las tareas matinales. 20 minutos para desaparecer, para volver a ser nadie, para caminar por las calles del pueblo buscando algún trabajo temporal que le diera suficiente dinero para comprar comida para ese día. Pero cuando dio el primer paso fuera del granero, lo vio. Don Sebastián se había detenido a unos 30 metros de distancia, en medio del camino.
La miraba fijamente, con una expresión que ella no pudo descifrar en la penumbra del amanecer. Por un momento, ambos se quedaron completamente inmóviles, como dos estatuas capturadas en un instante suspendido en el tiempo. El corazón de Camila comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. El pánico subió por su garganta como agua hirviendo. ¿Cuánto tiempo llevaba él allí parado? La había visto salir del granero. Había descubierto su secreto. Don Sebastián dio un paso hacia adelante y luego otro. Camila quiso correr. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizada por el miedo y por algo más, algo que no podía nombrar. Había escuchado historias sobre el barón Montalvo en el pueblo. Algunos decían que era un hombre justo pero distante, otros que su corazón se había vuelto de piedra después de perder a su esposa. Nadie sabía realmente quién era él, porque don Sebastián se había convertido en un recluso en su propia hacienda, manejando sus vastas tierras, pero evitando el contacto humano siempre que era posible. «Ah, espera», dijo don Sebastián, su voz profunda rompiendo el silencio de la mañana. No era una orden áspera, sino más bien una petición, casi suave. Camila tragó saliva. Sus manos apretaban la bolsa de tela contra su pecho como si fuera un escudo. Quería hablar, explicar, suplicar, pero las palabras se negaban a salir de su boca. Don Sebastián se acercó más, y ahora ella podía ver su rostro con claridad. Había algo en sus ojos que la sorprendió. No era ira lo que veía allí, ni siquiera molestia. Era algo más cercano a la curiosidad, mezclado con una extraña preocupación. «¿Cuánto tiempo?», preguntó él cuando estuvo a unos pocos pasos de distancia. «¿Cuánto tiempo has estado durmiendo en mi granero?». La pregunta la tomó desprevenida. Camila había imaginado gritos, amenazas, quizás hasta la policía siendo llamada. Pero esta pregunta tranquila, directa, la desarmó completamente. «3 meses, señor», susurró finalmente, su voz apenas audible. «3 meses, lo siento mucho. Yo no tenía otro lugar. No estaba robando nada, lo juro. Solo necesitaba un lugar para dormir». Don Sebastián la estudió en silencio. Notó su vestido gastado, remendado en varios lugares con puntadas torpes pero cuidadosas. Notó sus zapatos, que alguna vez fueron blancos, pero ahora estaban grises de polvo y con las suelas casi separándose. Notó sus manos, pequeñas pero con callos visibles incluso desde donde él estaba. Manos que trabajaban duro. Notó sus ojos grandes, marrones, llenos de miedo, pero también de una dignidad feroz que se negaba a quebrarse incluso ante la humillación de ser descubierta. «¿Tienes familia?», preguntó él. Camila negó con la cabeza, sintiendo el familiar nudo en la garganta que siempre aparecía cuando pensaba en lo sola que estaba en el mundo. «Mi madre murió hace 7 años. Nunca conocí a mi padre. No tengo a nadie». «¿Y has estado viviendo así? Durmiendo en mi granero, escondiéndote cada mañana, durante 3 meses?» Ella asintió, bajando la mirada. La vergüenza ardía en sus mejillas. Don Sebastián permaneció en silencio por un momento que pareció eterno. Camila esperaba que le ordenara irse, que la amenazara con reportarla por invasión de propiedad. En cambio, lo que dijo la dejó completamente sin palabras. «Ven conmigo». «¿Qué?». Camila levantó la vista bruscamente, segura de haber escuchado mal. «He dicho que vengas conmigo», repitió don Sebastián. Su tono no dejaba espacio para argumentos. «A la casa principal». «Ya, señor, yo no quiero causarle problemas. Puedo irme ahora mismo y nunca más». «No es una sugerencia», interrumpió él, pero había algo en su voz que no era cruel. Era determinación mezclada con algo que sonaba extrañamente como comprensión. «Tienes 22 años y has estado durmiendo en un granero frío durante 3 meses. Ven a la casa. Necesitas un desayuno decente
y necesitamos hablar. Camila no sabía qué hacer. Cada instinto desarrollado durante años de sobrevivir sola le decía que no confiara, que no siguiera a un extraño, especialmente a un hombre tan poderoso. Pero había algo en la manera en que don Sebastián la miraba, algo en el cansancio que ella reconocía en sus ojos, que le hizo dar un paso adelante, y luego otro. Caminaron juntos hacia la casa principal en silencio. La hacienda Montalvo era legendaria en la región, un edificio enorme de 2 pisos construido en piedra y madera, con un jardín que una vez fue magnífico, pero que ahora mostraba signos de descuido. Las rosas que Elena había amado tanto crecían salvajes y sin podar. La fuente en el centro del jardín delantero había dejado de funcionar hacía años. Don Sebastián abrió la puerta principal, una entrada imponente de madera tallada, y le hizo un gesto para que entrara. Camila dudó en el umbral, sintiendo que al cruzarlo estaba entrando a un mundo completamente diferente al suyo, un mundo donde no pertenecía. «Adelante», dijo él con más suavidad, «nadie va a hacerte daño aquí». El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Techos altos, pisos de madera pulida que crujían suavemente bajo sus pies, muebles elegantes cubiertos con sábanas blancas en muchas habitaciones, como si partes enteras de la casa hubieran sido cerradas y olvidadas. Había pinturas en las paredes, retratos de personas que Camila no reconocía, y un gran reloj de péndulo en el vestíbulo que marcaba el paso del tiempo con un tic-tac constante y solemne. Don Sebastián la guió a través de varios pasillos hasta llegar a una cocina espaciosa. Era claramente el corazón de la casa, el único lugar que parecía realmente vivido y usado. Había una gran mesa de madera en el centro, ollas de cobre colgando de ganchos en la pared, y el aroma persistente de café y pan recién horneado de días anteriores. «Siéntate», indicó él, señalando una de las sillas alrededor de la mesa. Camila obedeció, colocando su pequeña bolsa sobre su regazo, sin soltarla. Don Sebastián se movió por la cocina con una familiaridad que sugería que pasaba mucho tiempo allí. Encendió la estufa, puso agua a hervir para café, y comenzó a sacar cosas de la alacena: pan, mantequilla, queso, huevos. «¿El señor cocina?», preguntó Camila sin pensar, y luego se sonrojó, preocupada de haber sido demasiado atrevida. Una sonrisa pequeña, la primera que ella había visto en su rostro, apareció brevemente en los labios de don Sebastián. Cuando Elena estaba viva, teníamos cocinera, jardineros, muchos empleados en la casa. Después de que ella murió, los fui despidiendo uno por uno. No porque hicieran algo malo, sino porque no podía soportar tener a tanta gente alrededor. Ahora solo tengo a José, el capataz, que maneja a los trabajadores de campo, y a doña Mercedes, que viene 3 veces por semana a limpiar. El resto del tiempo estoy solo. Y sí, cocino para mí mismo. Preparó huevos revueltos con una habilidad sorprendente, tostó pan, sirvió café fuerte y oscuro. Colocó todo frente a Camila, junto con un plato, cubiertos y una servilleta de tela. «Come», dijo simplemente. Camila miró la comida frente a ella. Era más comida de la que había visto junta en semanas. Su estómago rugió audiblemente, traicionándola. Con manos temblorosas tomó el tenedor y comenzó a comer, intentando hacerlo lentamente, con modales, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que devorara todo lo más rápido posible. Don Sebastián se sentó frente a ella con su propia taza de café, observándola en silencio. No era una observación incómoda o crítica, simplemente parecía estar pensando, procesando algo en su mente. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Camila», respondió ella entre bocados. «Camila Vargas». «Camila», repitió él, como probando el nombre. «Bien, Camila, voy a hacerte una oferta. Puedes rechazarla si quieres, pero quiero que la consideres seriamente». Ella dejó de comer, mirándolo con atención.
Esta casa es demasiado grande para un hombre solo. Hay habitaciones que no he abierto en años. El jardín se está muriendo porque no tengo tiempo ni energía para cuidarlo. Doña Mercedes hace lo que puede, pero es mayor y 3 días por semana no son suficientes para mantener un lugar de este tamaño. Necesito ayuda. Y tú necesitas un techo sobre tu cabeza. Camila sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estaba ofreciéndole trabajo? ¿Un lugar para quedarse? Te ofrezco una posición aquí en la hacienda, continuó don Sebastián. Ayudarías con la casa, el jardín, la cocina. Tendrías tu propia habitación, 3 comidas al día y un salario justo. No es caridad. Es trabajo real a cambio de pago real y un lugar donde vivir. Camila no podía creerlo. Había entrado a esa mañana esperando ser expulsada, humillada, quizás hasta denunciada, y ahora este hombre, este varón rico y misterioso, le estaba ofreciendo no solo un trabajo sino un hogar. ¿Por qué?, susurró ella. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Don Sebastián guardó silencio por un largo momento, mirando su café como si contuviera respuestas a preguntas que él mismo no sabía formular. Porque sé lo que es estar perdido, dijo finalmente, sé lo que es despertar cada día sin propósito, sin razón para seguir adelante, excepto por la pura inercia. Después de que Elena murió, me convertí en un fantasma en mi propia vida. Dejé que esta casa, que ella amaba tanto, se deteriorara porque no podía encontrar la energía para cuidarla. Tal vez estoy cansado de estar solo. Tal vez es hora de que alguien traiga vida de vuelta a este lugar. Sus palabras resonaron en el silencio de la cocina. Camila vio algo en sus ojos en ese momento, una profundidad de soledad que reconocía porque era un espejo de la suya propia. Él había perdido a alguien que amaba. Ella nunca había tenido a nadie que la amara verdaderamente, no después de que su madre muriera. Ambos estaban solos, cada uno a su manera. Acepto, dijo Camila, su voz más firme ahora. Acepto su oferta, don Sebastián, y le prometo que no se arrepentirá. Trabajaré duro, cuidaré de esta casa como si fuera mía propia. Él asintió, y por segunda vez esa mañana apareció una pequeña sonrisa en su rostro. Bien, entonces terminemos de desayunar y te mostraré tu habitación. Hoy puedes descansar, instalarte. Mañana comenzaremos con una rutina apropiada. Mientras Camila terminaba su desayuno, sintiéndose más satisfecha de lo que había estado en meses, no podía dejar de preguntarse qué había hecho el universo para llevarla a este momento. 3 meses de esconderse en un granero frío, 3 meses de supervivencia apenas sostenida por un hilo delgado de esperanza, y ahora esto, una oportunidad, una segunda oportunidad. Lo que ninguno de ellos sabía, mientras compartían ese desayuno simple en la cocina de la hacienda Montalvo, era que este era solo el comienzo de algo mucho más grande que un simple acuerdo de trabajo. El destino había colocado sus piezas cuidadosamente, y ahora la historia verdadera, una que cambiaría ambas vidas para siempre, estaba a punto de comenzar a desarrollarse. Don Sebastián terminó su café y se puso de pie. Ven, dijo, te mostraré la casa. La recorrida fue reveladora. La casa era aún más grande de lo que Camila había imaginado. Había una biblioteca con estantes que iban del suelo al techo, llenos de libros que probablemente nadie había tocado en años. Había una sala de estar formal con muebles elegantes cubiertos de polvo. Había un comedor que podía acomodar fácilmente a 20 personas, con una mesa larga de madera oscura y candelabros de cristal colgando del techo. Había habitaciones y más habitaciones, algunas cerradas, otras abiertas pero claramente sin uso durante años. En el segundo piso, don Sebastián se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. «Esta será tu habitación», dijo, abriendo la puerta. Camila entró y casi se detiene en seco. La habitación era hermosa. Tenía una cama con dosel,
cubierta con sábanas blancas limpias. Había una cómoda de madera tallada, un armario grande, una pequeña mesa junto a la ventana con una silla y una ventana que daba al jardín trasero con vista a los campos más allá. La luz del sol de la mañana entraba en torrentes dorados, iluminando cada rincón. Es demasiado, susurró Camila, no necesito algo tan lindo. Cualquier habitación pequeña estaría bien. Esta era la habitación de huéspedes favorita de Elena, dijo don Sebastián, y había algo en su voz que Camila no había escuchado antes, una ternura mezclada con dolor. Ella decía que esta habitación tenía la mejor luz de toda la casa. Le gustaba sentarse junto a esa ventana por las mañanas y leer. Creo que le gustaría que alguien la usara de nuevo. Camila se volteó hacia él, y por primera vez, desde que se conocieron esa mañana, le dio una sonrisa genuina, una que iluminó todo su rostro y alcanzó sus ojos. Gracias, don Sebastián, gracias por todo esto. No sabe lo que significa para mí. Él asintió bruscamente, como si emocionarse fuera algo que no podía permitirse, y se dirigió hacia la puerta. El baño está al final del pasillo. Hay toallas limpias en el armario. Tómate el día para descansar y acomodarte. Mañana hablaremos sobre las responsabilidades específicas. Después de que él se fue, Camila se quedó sola en su nueva habitación. Colocó su pequeña bolsa sobre la cómoda y sacó sus pocas pertenencias. El cepillo, la fotografía arrugada de su madre, el pedazo de pan que ya no necesitaría. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el colchón suave debajo de ella, tan diferente del heno áspero del granero. Lloró entonces, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza renovada que había olvidado cómo sentir. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Los días siguientes establecieron un nuevo ritmo en la hacienda Montalvo. Camila se despertaba temprano, no porque tuviera que esconderse, sino porque quería comenzar su trabajo. Don Sebastián le había dado instrucciones claras, pero la dejaba trabajar a su propio ritmo. Comenzó con la cocina, limpiando cada superficie hasta que brillaba. Luego pasó a la biblioteca, quitando el polvo de los libros, abriendo las ventanas para dejar entrar aire fresco. Don Sebastián la observaba a veces desde la distancia. Nunca interfería, pero Camila podía sentir su presencia. Él pasaba la mayor parte de su tiempo en su estudio, manejando los asuntos de la hacienda, revisando libros de contabilidad, haciendo planes para las cosechas. A veces cabalgaba por los campos, supervisando el trabajo, hablando con José sobre los cultivos y el ganado. Doña Mercedes, la señora mayor que venía a limpiar 3 veces por semana, fue la primera persona externa en conocer a Camila. Era una mujer robusta de 60 años, con cabello gris recogido en un moño apretado y ojos penetrantes que parecían ver a través de las personas. «Así que tú eres la muchacha que don Sebastián contrató», dijo la primera vez que se encontraron, mirando a Camila de arriba a abajo. «Ha pasado mucho tiempo desde que hubo alguien viviendo en esta casa aparte de él». «Estoy aquí para ayudar», respondió Camila, «para hacer que la casa vuelva a ser lo que era». Doña Mercedes la estudió un momento más, y luego algo en su expresión se suavizó. «Es bueno», dijo finalmente, «es bueno que alguien esté aquí. Este lugar necesita vida». Y él hizo una pausa. Él necesita recordar que todavía está vivo. Con el paso de las semanas, Camila y don Sebastián desarrollaron una rutina cómoda. Ella preparaba el desayuno cada mañana, y él siempre bajaba a la cocina exactamente a las 7. Comían juntos en silencio principalmente, pero era un silencio cómodo, no incómodo. Después del desayuno, cada uno se iba a sus tareas del día. Camila descubrió que amaba trabajar en el jardín.
Había algo terapéutico en meter sus manos en la tierra, en arrancar las malas hierbas, en podar las rosas salvajes hasta que comenzaran a tomar forma nuevamente. Mientras trabajaba, a veces cantaba bajito, canciones que su madre le había enseñado cuando era niña. No se daba cuenta de que don Sebastián a veces se detenía en su camino solo para escucharla, encontrando una extraña paz en esa voz suave que flotaba en el aire de la tarde. Un mes después de la llegada de Camila, algo cambió. Fue un cambio sutil, casi imperceptible al principio. Don Sebastián comenzó a quedarse más tiempo en la cocina por las mañanas. Comenzó a hacer preguntas, pequeñas al principio. ¿De dónde eres originalmente, Camila? Del pueblo de al lado. Mi madre trabajaba como costurera. Cuando ella murió, perdí nuestro pequeño apartamento porque no podía pagar el alquiler. ¿Y estos 7 años, cómo sobreviviste? Trabajos temporales. Cosiendo cuando podía encontrar trabajo, limpiando casas, ayudando en el mercado. Dormía donde podía, albergues cuando tenía dinero, bancos de parque cuando no lo tenía, y finalmente, su granero. Don Sebastián escuchaba, y Camila notó que realmente escuchaba, no solo oía las palabras, sino que las procesaba, las entendía. Y lentamente, él también comenzó a compartir. Elena y yo nos conocimos cuando yo tenía 25 años, dijo una mañana, mirando su café. Ella tenía 20. Era la hija de un comerciante del puerto. No le importaba que yo fuera un varón con tierras y dinero. De hecho, eso la ponía nerviosa. Pero le gustaba cómo la hacía reír. Nos casamos después de un año de cortejo y tuvimos 18 años juntos. 18 años que pasaron como un parpadeo. ¿Cómo murió?, preguntó Camila suavemente, sin estar segura de si debía hacer la pregunta, pero sintiendo que él necesitaba hablar de ello. Una fiebre. Llegó rápido, sin previo aviso. Los doctores no pudieron hacer nada. En 3 días se había ido. Camila extendió su mano a través de la mesa y, sin pensarlo, cubrió la mano de don Sebastián con la suya. Fue un gesto simple, instintivo, de consuelo humano básico. Él miró sus manos unidas, sorprendido, pero no la retiró. Se quedaron así por un momento, 2 personas solitarias, compartiendo un momento de comprensión silenciosa. Fue después de ese día que las cosas comenzaron a cambiar realmente. Don Sebastián empezó a sonreír más. No mucho, pero lo suficiente para que Camila lo notara. Comenzó a ayudarla en el jardín los fines de semana, trabajando junto a ella en silencio, pero con una compañía cómoda. Comenzó a pedirle opiniones sobre cosas, pequeñas decisiones sobre la casa, sobre los campos. Y Camila, por su parte, comenzó a florecer. Su rostro, que había estado demacrado y pálido cuando llegó, ahora tenía color saludable. Su cabello brillaba. Sus ojos habían recuperado una chispa que había estado apagada durante años. Se movía por la casa con una confianza creciente, sintiéndose por primera vez en su vida que pertenecía a algún lugar. Una tarde de finales de octubre, mientras Camila regaba las rosas recién podadas, don Sebastián se acercó a ella. Había algo diferente en su expresión, algo que ella no podía identificar completamente. «Camila», dijo, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, don Sebastián». «¿Eres feliz aquí? ¿Te sientes segura?» La pregunta la tomó por sorpresa. Se enderezó, dejando la regadera a un lado. «Soy más feliz de lo que he sido en años», respondió honestamente. «Me siento no solo segura, sino valorada, como si importara». Él asintió, y hubo un momento de silencio antes de que hablara de nuevo. «Quiero que sepas que puedes quedarte el tiempo que quieras, no solo como empleada. Esta es tu casa también ahora». Las palabras resonaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba completamente listo para reconocer.
Camila sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo. «Gracias», susurró, «eso significa más para mí de lo que puede imaginar». Esa noche, mientras Camila se preparaba para dormir en su hermosa habitación con la mejor luz de la casa, miró por la ventana hacia los campos bañados por la luz de la luna. Pensó en cómo había llegado allí, en los meses, durmiendo en el granero frío, en el momento en que don Sebastián la descubrió. Había pensado que ese sería el final de algo, pero resultó ser el comienzo. Y en su propio cuarto, al otro lado del pasillo, don Sebastián yacía despierto, mirando al techo. Por primera vez en 5 años, no estaba pensando en Elena con dolor aplastante. Estaba pensando en cómo la risa de Camila había llenado espacios vacíos en la casa. Estaba pensando en cómo había empezado a esperar las mañanas, no con temor sino con algo que se parecía peligrosamente a la anticipación. Estaba pensando en cómo sus manos se habían tocado en la mesa de la cocina, y cómo ese simple contacto había despertado algo en él que pensó que había muerto junto con su esposa. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que estaban en el borde de algo profundo, algo que los asustaría y los desafiaría, pero que también tenía el poder de sanarlos a ambos. El amor, cuando llega después de una gran pérdida o una gran soledad, no llega suavemente. Llega como una tormenta, inevitable y transformadora, barriendo todo lo que creías saber sobre ti mismo. Y esa tormenta estaba comenzando a formarse, silenciosa pero inexorable, en los corazones de 2 personas que habían olvidado cómo esperanzarse. Los meses de noviembre y diciembre trajeron un calor intenso a la región, y con él cambios sutiles pero significativos en la dinámica de la hacienda Montalvo. El jardín que Camila había rescatado del abandono ahora florecía en toda su gloria. Las rosas que Elena había plantado años atrás volvían a mostrar sus colores vibrantes, rojos profundos, rosas delicados, blancos puros como la nieve. El aroma dulce flotaba por las ventanas abiertas de la casa, llenando cada habitación con una fragancia que parecía despertar recuerdos dormidos. Don Sebastián había comenzado a pasar más tiempo fuera de su estudio. Camila lo notaba caminando por los pasillos, deteniéndose a mirar pinturas que probablemente no había observado en años, abriendo ventanas que habían permanecido cerradas durante demasiado tiempo. Una tarde lo encontró en la biblioteca, no revisando documentos de la hacienda como solía hacer, sino leyendo un libro de poesía, algo que ella nunca lo había visto hacer antes. «¿Le gusta la poesía, don Sebastián?», preguntó ella desde la puerta, donde había entrado para limpiar los estantes superiores. Él levantó la vista, como si la hubiera sacado de un trance. «Elena amaba la poesía», respondió, y por primera vez cuando mencionó a su difunta esposa, no hubo ese tono de dolor agudo en su voz, sino más bien una melancolía suave, casi reconfortante. «Solía leerme versos mientras yo trabajaba. Decía que los números y las cuentas de la hacienda me volverían el cerebro cuadrado si no dejaba entrar algo de belleza». Camila se acercó, curiosa. «¿Puedo escuchar uno?». Don Sebastián pareció sorprendido por la petición, pero después de un momento asintió. Encontró un poema marcado con una cinta desgastada y comenzó a leer. Su voz, normalmente reservada para órdenes y discusiones de negocios, se transformó mientras recitaba los versos. Había una calidez allí, una musicalidad que Camila no había escuchado antes. Cuando terminó, ella permaneció en silencio, absorbiendo las palabras. «Es hermoso», dijo finalmente. Su esposa tenía buen gusto. «Sí», concordó él, «lo tenía en todo». Hubo una pausa, y luego don Sebastián hizo algo completamente inesperado. Le ofreció el libro. «Tómalo. Lee algunos poemas cuando tengas tiempo. Creo que a Elena le gustaría que alguien los disfrutara de nuevo».
Camila aceptó el libro con reverencia, sosteniéndolo como si fuera algo precioso y frágil. Esa noche, en su habitación, leyó bajo la luz de la lámpara y sintió una extraña conexión con la mujer que nunca había conocido, pero cuya presencia todavía se sentía en cada rincón de la casa. Los días se convirtieron en semanas, y un patrón emergió que ninguno de los dos había planeado conscientemente. Después de la cena, que ahora comían juntos en el comedor, en lugar de que Camila comiera sola en la cocina, como había hecho al principio, se sentaban en la sala de estar. Don Sebastián encendía la chimenea incluso cuando no hacía tanto frío, porque le gustaba cómo la luz del fuego danzaba en las paredes. Camila traía té o café y se sentaban en sillas opuestas, hablando. Al principio, las conversaciones eran simples. Cómo había ido el día, qué necesitaba hacerse en la casa, anécdotas sobre los trabajadores del campo. Pero gradualmente las conversaciones se profundizaron. Don Sebastián le contó sobre su infancia, criado en esa misma hacienda por un padre estricto que le había enseñado que los varones no mostraban debilidad, que el amor era secundario al deber. Le contó cómo conocer a Elena había destrozado todas esas enseñanzas rígidas, cómo ella le había mostrado que sentir profundamente no era debilidad, sino la forma más valiente de vivir. Camila, a su vez, compartió cosas que nunca le había contado a nadie. Le habló de su madre, una mujer fuerte que cosía hasta altas horas de la noche para mantenerlas a ambas. Le contó sobre los años después de su muerte, la soledad que la había consumido, las noches en que se preguntaba si valía la pena seguir luchando. Le contó sobre pequeños momentos de bondad que había encontrado en su camino. La vendedora del mercado que a veces le daba pan extra, el anciano del parque que le dejaba dormir en el banco sin llamar a la policía, el niño que una vez compartió su almuerzo con ella sin hacer preguntas. Esos pequeños actos de bondad me mantuvieron con vida, dijo una noche, mirando las llamas de la chimenea. Cuando pensaba que no había nada bueno en el mundo, alguien aparecía y me mostraba que estaba equivocada. Don Sebastián la observaba mientras hablaba, y algo en su pecho se apretaba. Veía en ella una resiliencia que admiraba profundamente, una capacidad de encontrar esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Era algo que él había perdido cuando Elena murió, y estar cerca de Camila era como recordar cómo era tener esa chispa. Una noche de mediados de diciembre, algo cambió irreversiblemente. Había habido una tormenta feroz. Truenos que sacudían las ventanas y lluvia que golpeaba el techo como tambores furiosos. La electricidad se había ido, y la casa estaba iluminada solo por velas y la chimenea en la sala de estar. Camila había estado ordenando la cocina después de la cena cuando escuchó un ruido fuerte arriba. Dejó todo y corrió escaleras arriba, encontrando a don Sebastián en el pasillo, parado frente a una puerta que ella nunca lo había visto abrir. Era la habitación que había compartido con Elena. «Don Sebastián, ¿está bien?», preguntó ella, acercándose con cautela. Él no respondió inmediatamente. Su mano estaba en el pomo de la puerta, temblando ligeramente. La luz de las velas que Camila sostenía proyectaba sombras danzantes en su rostro, y ella pudo ver lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «No he abierto esta puerta en 5 años», dijo finalmente, su voz ronca. «No he podido. Pero esta noche, con la tormenta, recordé una noche como esta, hace años. Elena tenía miedo de los truenos. Nunca se lo dijo a nadie más, pero a mí sí. Y yo la abrazaba hasta que pasaba la tormenta, diciéndole que estaba a salvo». Camila sintió su corazón partirse por este hombre que cargaba tanto dolor. «¿Quiere abrirla?», preguntó suavemente. «No tiene que hacerlo solo». Don Sebastián la miró, y en sus ojos verdes había una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. Asintió lentamente. Juntos abrieron la puerta. La habitación estaba exactamente como Elena la había dejado.
La cama estaba hecha, sus cepillos todavía en el tocador, su bata colgada en el gancho detrás de la puerta. El polvo cubría todo con una capa delgada, y el aire tenía ese olor específico de espacios cerrados durante demasiado tiempo. Don Sebastián entró lentamente, como si caminara en tierra sagrada. Camila lo siguió, dándole espacio pero permaneciendo cerca en caso de que la necesitara. Él se acercó al tocador, tocó suavemente el cepillo de Elena, levantó un frasco de perfume que ya no contenía fragancia. Pensé que si cerraba esta puerta, si no entraba, podría mantenerla aquí, dijo, su voz apenas un susurro. Pensé que si cambiaba algo, si movía sus cosas, sería como perderla de nuevo. Pero lo único que logré fue quedarme atrapado en un momento que ya pasó, incapaz de avanzar. Camila se acercó, colocando la vela sobre una mesa cercana. Se paró junto a él, sus brazos rozándose ligeramente. No creo que ella quisiera que se quedara atrapado, dijo Camila suavemente. Si la amaba tanto como sé que lo hizo, apuesto a que ella querría que siguiera viviendo, no solo existiendo. Don Sebastián se volvió hacia ella, y la distancia entre ellos se sintió repentinamente muy pequeña. Podía ver cada detalle de su rostro en la luz tenue, la curva de sus labios, las pestañas que proyectaban sombras delicadas en sus mejillas, los ojos marrones que lo miraban con tanta comprensión y compasión. Camila, dijo su nombre como si fuera una oración. Una confesión. No sé cuándo sucedió, pero en algún momento entre encontrarte saliendo del granero y este momento ahora, algo cambió. Ya no solo te veo como alguien que trabaja en mi casa. Te veo como alguien que importa. Alguien cuya presencia hace que los días valgan la pena otra vez. El corazón de Camila latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Había soñado con este momento sin siquiera admitirse a sí misma que estaba soñando. Había tratado de convencerse de que lo que sentía era solo gratitud, solo afecto apropiado hacia alguien que le había salvado la vida. Pero sabía que era más que eso. Era algo profundo y aterrador y maravilloso. Don Sebastián comenzó, pero él la interrumpió suavemente. Sebastián, por favor, solo Sebastián. Sebastián, repitió ella, y el nombre se sintió íntimo en sus labios. Yo también siento algo. No sé si debería, no sé si está bien, pero... Él levantó su mano, acariciando suavemente su mejilla con sus dedos. Era un toque gentil, casi reverente. Tengo 26 años más que tú, dijo, y había dolor en su voz. He vivido una vida entera. He amado y perdido. Y tú apenas estás comenzando. Mereces a alguien joven, alguien sin todo este equipaje. Camila cubrió su mano con la suya, manteniéndola contra su mejilla. La edad no importa. El pasado no importa. Lo que importa es esto, ahora, lo que sentimos. Y siento que cuando estoy contigo, finalmente encontré donde pertenezco. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero adentro de esa habitación llena de recuerdos, algo nuevo estaba naciendo. Sebastián se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Camila no se movió. Cuando sus labios se encontraron, fue suave y dulce, un beso que sabía a promesa y esperanza y segunda oportunidades. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. Sebastián apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. Esto es peligroso, susurró, si comenzamos esto, si nos permitimos sentir esto, no habrá vuelta atrás. Entonces no volvamos atrás, respondió Camila, sigamos adelante juntos.
Se quedaron así durante largos minutos, abrazados en la habitación que había sido un santuario al pasado, transformándola en un puente hacia el futuro. Finalmente, salieron juntos, cerrando la puerta detrás de ellos, pero esta vez no era un cierre de miedo sino de paz. Los recuerdos permanecerían, pero ya no los aprisionarían. Los días que siguieron fueron diferentes. Había una conciencia entre ellos ahora, una carga eléctrica en el aire cada vez que estaban en la misma habitación. No se escondían de ello, pero tampoco lo proclamaban abiertamente. Lo que compartían era precioso y privado, algo que necesitaba tiempo y espacio para crecer. Doña Mercedes fue la primera en notar el cambio. Una tarde, mientras ella y Camila trabajaban juntas limpiando las ventanas del segundo piso, la mujer mayor se detuvo y miró a Camila directamente. «Él está diferente», dijo sin preámbulos don Sebastián. «En todos los años que he trabajado aquí, nunca lo había visto sonreír tanto como lo hace ahora». Camila sintió que se sonrojaba. «La casa está mejorando. Tal vez eso lo hace feliz». Doña Mercedes soltó una risa corta. «Niña, no soy tonta, y tampoco soy ciega. La forma en que te mira, la forma en que tú lo miras. He visto esa mirada antes, hace muchos años, cuando Elena estaba viva». Camila se tensó, preocupada de que doña Mercedes estuviera molesta, que pensara que era inapropiado. «No estoy diciendo que sea algo malo», continuó la mujer mayor, su tono suavizándose. «Elena era como una hija para mí. La vi crecer, la vi enamorarse de don Sebastián, la vi morir. Y casi vi morir a él también, de una manera diferente. Cuando ella se fue, él se convirtió en una sombra. Pero desde que llegaste, está volviendo a ser humano otra vez. Y si eso es porque te ama, entonces solo puedo agradecerte». Las palabras de doña Mercedes resonaron en Camila durante días. ¿La amaba Sebastián? ¿Se atrevía ella a creer que alguien como él podría amar a alguien como ella? La respuesta llegó una tarde de finales de diciembre. Sebastián había ido al pueblo para algunos negocios, y Camila había pasado el día trabajando en el jardín, preparando las plantas para el nuevo año. Estaba cubierta de tierra, su cabello despeinado por el viento. Cuando él regresó, la encontró entre las rosas y en sus manos llevaba una caja pequeña. Camila la llamó. «Tengo algo para ti». Ella se limpió las manos en su delantal y se acercó, curiosa. Sebastián le entregó la caja, y cuando ella la abrió, encontró un collar delicado de plata con un pequeño colgante en forma de rosa. «No es un regalo extravagante», dijo él, de repente nervioso de una manera que ella nunca lo había visto, «pero cuando lo vi en la tienda, pensé en ti, pensé en cómo has traído estas rosas de vuelta a la vida, cómo has traído la vida de vuelta a esta casa, a mí». Camila sintió lágrimas picando en sus ojos. Nadie le había dado un regalo así jamás. Nadie la había visto de verdad de esta manera. «Perfecto», susurró. «¿Me lo pondrías?» Sebastián tomó el collar de la caja con manos que temblaban ligeramente. Camila se giró, levantando su cabello para que él pudiera abrochar el cierre alrededor de su cuello. Cuando terminó, sus manos se demoraron en sus hombros y ella se giró para mirarlo. «Te amo», dijo él, las palabras saliendo como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. «Sé que probablemente no debería. Sé que hay 1000 razones por las que esto está mal. Pero te amo, Camila. Me has salvado de una oscuridad que pensé que me consumiría. Me has mostrado que es posible amar de nuevo, vivir de nuevo». Camila sintió una alegría tan intensa que casi dolía. Se puso de puntillas, rodeando su cuello con sus brazos. «Yo también te amo, Sebastián. Te amo con todo lo que soy». Se besaron allí, en el jardín que ella había revivido, rodeados por rosas que florecían bajo el sol de diciembre, y en ese momento ambos supieron que habían encontrado algo raro y precioso,
una segunda oportunidad de felicidad cuando ya habían perdido toda esperanza. Pero como sucede con todas las historias de amor verdaderas, su camino no sería completamente suave. El amor puede sanar, pero también puede desafiar, puede traer a la superficie miedos y dudas que pensábamos enterrados. Y para Sebastián y Camila, los desafíos reales apenas estaban comenzando. Por ahora, sin embargo, había esto: dos personas abrazadas en un jardín, el sol de la tarde dorando todo con luz cálida, y el futuro extendiéndose ante ellos lleno de posibilidades infinitas. El año nuevo llegó con una celebración tranquila en la hacienda Montalvo. Sebastián y Camila no fueron al pueblo para las festividades como hacían muchos otros. En cambio, prepararon una cena juntos en la cocina, riendo mientras Camila intentaba enseñarle a Sebastián la receta de empanadas de su madre y él quemaba la primera tanda. Compartieron vino bajo las estrellas en el jardín, y cuando el reloj en el vestíbulo marcó la medianoche, se besaron con la promesa silenciosa de que este año sería diferente, mejor, lleno de la vida que ambos habían olvidado cómo vivir. Los primeros meses del nuevo año trajeron cambios sutiles pero significativos a la hacienda. Sebastián comenzó a abrir más habitaciones de la casa, espacios que habían permanecido cerrados durante años. Juntos, él y Camila limpiaron y restauraron cada una, llenándolas con flores frescas del jardín, dejando que el sol entrara por ventanas que finalmente estaban limpias de polvo y telarañas. La casa respiraba de nuevo, como si también hubiera estado esperando este momento de renovación. José, el capataz que había trabajado para Sebastián durante 15 años, notó el cambio inmediatamente. Un día de febrero, mientras supervisaba el trabajo en los campos con Sebastián, se atrevió a comentar: «Patrón, si me permite decirlo, está diferente este año, más presente. Los hombres lo han notado también, están trabajando mejor, más contentos, porque usted parece más feliz». Sebastián consideró las palabras mientras observaban los campos verdes extendiéndose hasta el horizonte. «Supongo que estoy redescubriendo razones para estar presente, José. Razones para cuidar no solo de la tierra, sino de la vida que construimos sobre ella». José asintió sabiamente, aunque no hizo más preguntas. Era un hombre discreto que entendía que algunos cambios en el corazón de un hombre eran privados y sagrados. Pero no todo era simple. A medida que el amor entre Sebastián y Camila se profundizaba, también lo hacían las complejidades. Una tarde de marzo, mientras Camila cosía en la sala de estar y Sebastián leía cerca, ella dejó escapar un suspiro que llamó su atención. «¿Qué pasa?», preguntó él, cerrando su libro. Camila dudó antes de hablar, mordiéndose el labio inferior en esa manera que tenía cuando algo la preocupaba. «A veces me pregunto qué pensaría la gente si supieran. Sobre nosotros, quiero decir. Tú eres el barón Montalvo, respetado en toda la región. Y yo no soy nadie, una muchacha que encontraste durmiendo en tu granero». Sebastián dejó su libro a un lado y se movió para sentarse junto a ella en el sofá, tomando sus manos entre las suyas. «Escúchame bien, Camila, no eres nadie. Eres la mujer que salvó esta casa del olvido, la mujer que me salvó a mí del olvido. Y si la gente quiere juzgar, que juzguen. He pasado demasiados años preocupándome por las expectativas de otros. Ya no voy a desperdiciar más tiempo haciendo eso. Pero tienes una posición que mantener, responsabilidades». «Mi única responsabilidad ahora es hacia mi propia felicidad, y la tuya», interrumpió él suavemente. «Elena me enseñó eso. Me enseñó que el amor verdadero vale más que cualquier título o aprobación social. Y tú me has recordado esa lección». Camila quería creer sus palabras completamente, pero una pequeña semilla de duda permanecía plantada en su corazón. Provenía de años de sentirse invisible, de ser tratada como menos que otros simplemente porque no tenía dinero o familia o posición.
Esos sentimientos no desaparecían de la noche a la mañana, incluso cuando estaba siendo amada por alguien extraordinario. La primera prueba real de su relación llegó en abril, cuando la hermana de Sebastián, doña Isabela, anunció que vendría a visitarlo. Isabela vivía en la capital con su esposo rico y sus 2 hijos adultos. Era 4 años menor que Sebastián, pero había heredado la actitud estricta y las expectativas rígidas de su padre. No había visitado la hacienda desde el funeral de Elena, prefiriendo mantener su distancia del hermano que consideraba había caído en una depresión improductiva. Cuando Sebastián le contó a Camila sobre la visita inminente, vio la ansiedad inmediata en sus ojos. «¿Qué le dirás sobre mí?», preguntó Camila. «La verdad, que trabajas aquí, que vives aquí y que eres importante para mí». «¿Le dirás que nos amamos?». Sebastián hizo una pausa. No era que se avergonzara de su amor, pero conocía a su hermana. Conocía sus prejuicios, sus expectativas, su lengua afilada. «Le diré lo que necesite saber», respondió finalmente, «pero Camila, independientemente de lo que Isabela diga o piense, eso no cambia nada entre nosotros. ¿Entiendes eso?». Camila asintió, pero la preocupación no dejó su rostro. Doña Isabela llegó un viernes por la tarde en un carruaje elegante, acompañada por baúles de equipaje y una actitud de superioridad que Camila pudo sentir desde el momento en que la vio descender. Era una mujer alta y delgada, con el mismo cabello oscuro que Sebastián, pero sin la suavidad en sus ojos. Llevaba un vestido caro de seda color burdeos, joyas que probablemente costaban más que lo que Camila había ganado en toda su vida, y una expresión que sugería que encontraba el mundo constantemente decepcionante. «Sebastián», dijo, permitiéndole besar su mejilla, «has dejado que el jardín se vuelva salvaje de nuevo. Pensé que habías contratado a alguien para cuidarlo». «El jardín está mejor que nunca, Isabela. De hecho, ha sido completamente restaurado». Isabela miró alrededor con escepticismo antes de que sus ojos cayeran sobre Camila, quien estaba de pie cerca de la entrada, sin estar segura de si debía adelantarse o permanecer en el fondo. «¿Y quién es esta?», preguntó Isabela con el tono que se usa para preguntar sobre los sirvientes. «Esta es Camila Vargas», dijo Sebastián, y había una firmeza en su voz que Camila reconoció como su manera de prepararse para un conflicto. «Camila, mi hermana, doña Isabela de Cortés». Camila hizo una pequeña reverencia, como parecía apropiado, pero Isabela apenas la reconoció antes de volverse hacia Sebastián. «¿Tienes una nueva sirvienta? Bueno, era hora. Esta casa necesita más que una anciana viniendo 3 veces por semana». «Camila no es solo una sirvienta», comenzó Sebastián, pero Isabela ya estaba caminando hacia la casa, hablando sobre su viaje y cuán incómodo había sido el camino. Durante la cena esa noche, Isabela dominó la conversación con historias sobre la alta sociedad de la capital, sobre quién se había casado con quién había perdido fortuna, quién había ganado favor con personas importantes. Camila se sentó en silencio, sintiendo cada vez más pequeña con cada anécdota sobre un mundo al que nunca pertenecería. «Entonces», dijo Isabela finalmente, volviéndose hacia Sebastián, «¿cuándo vas a volver a la vida real, hermano? No puedes esconderte en esta hacienda para siempre. Hay personas que quieren conocerte, viudas apropiadas de buena familia que estarían interesadas en...». Isabela interrumpió Sebastián, su voz cortando el aire como un cuchillo. «No estoy interesado en conocer viudas apropiadas de buena familia. No seas ridículo. Han pasado 5 años desde que Elena murió. Es tiempo de que consideres volver a casarte, tener herederos. La hacienda Montalvo necesita continuidad». «La hacienda está perfectamente bien como está». «¿Perfectamente bien? Sebastián, tienes 48 años. ¿Qué pasará cuando envejezcas? ¿Quién cuidará de todo esto?».
Sebastián colocó su tenedor con un sonido deliberado contra el plato. Isabela, aprecio tu preocupación, pero mi vida personal no está abierta a discusión. Isabela lo miró fijamente, y luego sus ojos se deslizaron hacia Camila, quien había estado tratando de volverse invisible durante todo el intercambio. Algo cambió en la expresión de Isabela, una comprensión desagradable cruzando su rostro. «Oh», dijo lentamente, «oh, ya veo. Esta muchacha es más que solo una sirvienta, ¿verdad?». El silencio que cayó sobre la mesa era tan grueso que podría haberse cortado con un cuchillo. Camila sintió que su corazón se hundía en su estómago. Sebastián mantuvo la mirada de su hermana sin pestañear. «Sí», dijo simplemente, «Camila es mucho más que eso». Isabela soltó una risa que no tenía humor. «¿Te has vuelto loco? ¿Una sirvienta? Una niña que probablemente no tiene ni educación, ni familia, ni...». Hasta la voz de Sebastián era como trueno, resonando en el comedor. «No hablarás de Camila de esa manera en mi casa». «¿Tu casa? Sebastián, esta es la casa de nuestra familia, la casa Montalvo. Tiene 200 años de historia, de tradición, y vas a ensuciarla con esto». Camila se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Disculpen», susurró, su voz quebrándose, «no debería estar aquí». Salió corriendo de la habitación antes de que Sebastián pudiera detenerla, lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Corrió escaleras arriba hacia su habitación, cerrando la puerta detrás de ella y dejándose caer en la cama. Cada palabra que Isabela había dicho era un eco de sus propios miedos, sus propias dudas. ¿Quién era ella para pensar que podría pertenecer a este mundo? ¿Quién era ella para amar a alguien como Sebastián? Abajo, Sebastián se enfrentaba a su hermana con una furia fría que raramente mostraba. «Escúchame bien, Isabela. Camila es la mujer que amo. No me importa si eso ofende tus sensibilidades o tus ideas sobre tradición y posición. Me ha salvado de una oscuridad que tú nunca te molestaste en ayudarme a enfrentar. Cuando Elena murió y yo me estaba ahogando en dolor, ¿dónde estabas tú? En la capital, viviendo tu vida perfecta, enviando cartas ocasionales preguntando sobre la hacienda, pero nunca sobre mí». Isabela palideció ligeramente, pero su expresión permaneció dura. «Estaba dándote espacio para llorar. Estabas evitándome porque mi dolor te incomodaba, pero Camila no me evitó. Me vio en mi peor momento y no huyó. Me mostró cómo vivir de nuevo. Y si eso te molesta, si no puedes respetar lo que siento por ella, entonces tal vez deberías acortar tu visita». Se miraron fijamente, dos hermanos separados por más que solo años o distancia. Finalmente, Isabela se puso de pie. «Claramente has tomado tu decisión. Espero que no te arrepientas cuando la novedad se desvanezca y te des cuenta de lo que has comprometido por un capricho». «No es un capricho, es amor, algo que aparentemente has olvidado cómo reconocer». Isabela salió del comedor sin otra palabra. Sebastián se quedó solo, su corazón latiendo con furia y preocupación, no por lo que su hermana pensaba, sino por Camila y cómo sus palabras la habrían herido. Subió las escaleras y tocó suavemente en la puerta de Camila. «Camila, por favor, déjame entrar». Escuchó sollozos suaves del otro lado, y su corazón se partió. Probó el pomo y encontró la puerta sin cerrar con llave. Entró para encontrarla acurrucada en la cama, su cuerpo sacudido por lágrimas silenciosas. Se sentó en el borde de la cama, colocando su mano en su espalda. «Lo siento mucho», dijo. «Lo siento por las cosas horribles que dijo». «Tiene razón», susurró Camila. «No pertenezco a tu mundo. Soy solo alguien que dormía en tu granero. No tengo educación, no tengo familia, no tengo nada que ofrecer excepto...».
Excepto todo lo que importa, interrumpió Sebastián, girándola suavemente para que lo mirara. Me ofreces amor, compañía, risa, luz. Me ofreces una razón para despertar cada mañana con esperanza en lugar de temor. ¿Crees que eso es nada? Es todo, Camila. Es absolutamente todo. Pero tu hermana... Mi hermana está atrapada en un mundo de apariencias y expectativas que la han vuelto amargada. No voy a dejar que su amargura envenene lo que tenemos. Camila se sentó, limpiándose las lágrimas de las mejillas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir viviendo, vamos a seguir amándonos, y vamos a dejar que la gente como Isabela piense lo que quieran, porque su opinión no define nuestro valor o nuestra felicidad. La besó entonces, suavemente, vertiendo en ese beso toda la certeza que sentía, toda la convicción de que esto, lo que compartían, valía cualquier precio. Isabela se fue a la mañana siguiente, más temprano de lo planeado, con apenas una despedida fría para Sebastián y ninguna palabra en absoluto para Camila. Después de que su carruaje desapareció por el camino, Sebastián encontró a Camila en el jardín, cortando rosas para la casa. Se fue, dijo, acercándose por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Lo sé, respondió Camila, apoyándose en él. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. Estoy exactamente donde quiero estar, con exactamente quien quiero estar. Se quedaron así por un largo momento, abrazados entre las rosas que habían florecido bajo el cuidado de Camila, bajo el sol cálido de abril. Y aunque sabían que enfrentarían más desafíos, más juicios, más personas que no entenderían su amor, también sabían que tenían algo más fuerte que cualquier opinión externa. Tenían fe el uno en el otro. Los meses de mayo y junio trajeron su propia magia a la hacienda. Sebastián comenzó a llevar a Camila con él cuando visitaba los campos, enseñándole sobre los cultivos, los ciclos de siembra y cosecha, las complejidades de manejar una propiedad tan grande. Ella absorbía todo con una curiosidad genuina que a él le encantaba. Descubrió que tenía un ojo natural para los detalles, notando cosas que él había pasado por alto, sugiriendo mejoras que sorprendentemente tenían sentido. José, el capataz, comenzó a preguntarle su opinión sobre ciertas cosas, tratándola con un respeto que hablaba volúmenes sobre cómo había cambiado su posición en la hacienda. Ya no era solo la muchacha que trabajaba en la casa, estaba convirtiéndose en parte del tejido mismo de la vida allí. Una noche de junio, mientras se preparaban para dormir, Sebastián tomó la mano de Camila y la guió para sentarse en el borde de su cama. Había algo en su expresión que la hizo prestar atención, una seriedad mezclada con nerviosismo que raramente veía en él. Camila, comenzó, estos últimos meses contigo han sido los más felices que he tenido en años. Más que felices, han sido transformadores. Me has mostrado que es posible construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Me has mostrado que el amor puede llegar más de una vez si tienes el coraje de abrirte a él. Camila sintió su corazón comenzar a acelerarse. Y he estado pensando mucho sobre lo que quiero para el futuro, sobre lo que quiero para nosotros. Se arrodilló entonces y Camila dejó escapar un pequeño grito de sorpresa. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. «No es el anillo que le di a Elena», dijo rápidamente. «Este es nuevo, elegido específicamente para ti, porque esto no es sobre reemplazar el pasado, es sobre honrarlo mientras construimos algo completamente nuevo». Abrió la caja para revelar un anillo simple pero hermoso, una banda de oro con una pequeña esmeralda rodeada de pequeños diamantes. «Camila Vargas, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Camila ahora, pero estas eran lágrimas de alegría pura, desinhibida. «Sí», susurró, «sí, 1000 veces sí». Sebastián deslizó el anillo en su dedo.
y luego la besó con una pasión que habló de promesas futuras y sueños compartidos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban riendo y llorando al mismo tiempo. «Sé que no será fácil», dijo Sebastián. «Sé que habrá más personas como Isabela que juzgarán, que cuestionarán. Pero mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». «La podemos enfrentar cualquier cosa», repitió Camila, mirando el anillo en su dedo, este pequeño círculo de oro que representaba tanto, que prometía tanto. Esa noche, acostados juntos por primera vez como prometidos, hablaron sobre el futuro hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo de colores pastel. Hablaron sobre una boda simple, solo con las personas que realmente les importaban. Hablaron sobre cómo continuarían mejorando la hacienda juntos. Hablaron sobre la posibilidad de niños algún día, de llenar la casa grande con risa y vida. Y mientras hablaban, soñaban, planeaban, ninguno de ellos podría haber imaginado el giro que el destino estaba a punto de dar, el desafío que pondría a prueba su amor de una manera que nunca anticiparon. Pero por ahora había esto, dos personas profundamente enamoradas, un anillo en un dedo y un futuro que brillaba con promesa. La noticia del compromiso se extendió por la hacienda más rápido de lo que Sebastián y Camila habían anticipado. José fue el primero en enterarse oficialmente cuando Sebastián lo llamó a su estudio una mañana de julio. El capataz escuchó en silencio mientras su patrón le explicaba la situación, y luego una amplia sonrisa se extendió por su rostro curtido. «No, patrón. Si me permite decirlo, esta es la mejor noticia que he escuchado en años. La señorita Camila es una buena mujer, trabajadora y de buen corazón. Cualquiera puede ver que ustedes dos se hacen bien el uno al otro». Doña Mercedes, cuando se enteró, abrazó a Camila tan fuerte que casi le quitó el aire, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas arrugadas. «Mi niña», dijo, usando ese término cariñoso por primera vez, sabía que algo especial estaba pasando aquí. Don Sebastián merece ser feliz otra vez, y tú mereces todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Pero no todos en la región recibieron la noticia con tanta calidez. Las habladurías comenzaron a circular por el pueblo como fuego en pasto seco. La gente murmuraba en el mercado, en la iglesia, en las tiendas. ¿Cómo podía el distinguido barón Montalvo casarse con una muchacha sin familia, sin posición, sin nada? Algunos decían que ella debía haberlo seducido. Otros sugerían que él había perdido la razón después de años de soledad. Pocos entendían que simplemente se habían enamorado, que el amor no respeta las barreras sociales cuando es verdadero. Camila sentía el peso de esos murmullos cada vez que iba al pueblo. Las miradas, los susurros apenas disimulados, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella pasaba. Trataba de mantener la cabeza en alto, de no dejar que las palabras la hirieran, pero era difícil. Sebastián notaba cómo regresaba de esos viajes más callada, más retraída. «No tienes que ir al pueblo si no quieres», le dijo una tarde. «Puedo enviar a José o a uno de los trabajadores». «No», respondió Camila con determinación, «no voy a esconderme. No he hecho nada de qué avergonzarme. Te amo, tú me amas, y vamos a casarnos. Si eso ofende a la gente, ese es su problema, no el nuestro». Sebastián admiraba su fortaleza, incluso cuando podía ver el costo que le cobraba mantener esa fachada valiente. Decidieron que la boda sería en agosto, en el jardín de la hacienda, bajo las rosas que Camila había rescatado. Sería simple e íntima, solo con las personas que verdaderamente les importaban. José y su familia, doña Mercedes, algunos de los trabajadores más cercanos de la hacienda, y el padre Miguel, el sacerdote anciano del pueblo que había conocido a Sebastián desde niño y había bendecido su primer matrimonio con Elena. Cuando Sebastián le pidió al padre Miguel que oficiara la ceremonia, el anciano sacerdote aceptó sin vacilación. «El amor es un regalo de Dios, hijo mío», dijo.
no importa cómo llegue o de dónde venga. Si has encontrado amor de nuevo después de tanto dolor, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Las semanas previas a la boda fueron una mezcla de preparación y anticipación. Camila pasaba sus días organizando los detalles con la ayuda de doña Mercedes. Limpiaron y decoraron el jardín, eligieron flores, planearon un menú simple pero delicioso para la pequeña recepción. Sebastián manejaba los aspectos legales, asegurándose de que todo estuviera en orden, que Camila fuera protegida en todos los sentidos. Una tarde de finales de julio, mientras Camila cosía su vestido de novia, un vestido simple de algodón blanco que ella misma había diseñado, escuchó la llegada de un carruaje. Miró por la ventana y su corazón se hundió. Isabela había regresado, y esta vez no estaba sola. Traía consigo a un hombre mayor elegantemente vestido que Camila no reconocía. Sebastián, que había estado en su estudio, salió a recibir a su hermana con una expresión cautelosa. «Isabela», dijo fríamente, «no esperaba verte de nuevo tan pronto». «Sebastián», respondió ella con tono formal. «Te presento al señor Rodrigo Velázquez, abogado de la familia. Necesitamos hablar, y pensé que sería mejor tener representación legal presente». El corazón de Sebastián se endureció. Sabía a dónde iba esto. ¿Representación legal para qué exactamente? Para discutir tu compromiso con esa muchacha y las implicaciones que tiene para el patrimonio familiar. Camila, que había bajado las escaleras al escuchar voces, se detuvo en el vestíbulo. Isabela la vio y su expresión se volvió aún más fría. «Ah, la novia. Perfecto. También deberías escuchar esto». «Isabela, te advierto», comenzó Sebastián. «No, Sebastián, tú escucha», interrumpió su hermana. «El señor Velázquez ha revisado las leyes y el testamento de nuestro padre. Si te casas con alguien sin el consentimiento de la familia, arriesgas ciertas protecciones sobre el patrimonio. Y más importante aún, estás poniendo en riesgo el legado de los Montalvo». El abogado, un hombre de unos 60 años con anteojos y expresión seria, se aclaró la garganta. «Zatoasil, don Sebastián, técnicamente su hermana tiene razón en que hay cláusulas en el testamento familiar que se refieren a matrimonios apropiados y el mantenimiento de la posición social de la familia». Sin embargo, añadió rápidamente, cuando vio la expresión de furia creciente en el rostro de Sebastián: «Debo aclarar que estas cláusulas son en gran parte simbólicas y difícilmente ejecutables en la corte moderna». «¿Ves?», dijo Isabela, triunfante. «Incluso nuestro propio abogado confirma que este matrimonio es problemático». «Eso no es lo que dije», corrigió el señor Velázquez con cuidado. «Dije que hay cláusulas, pero también dije que son difícilmente ejecutables. Don Sebastián tiene pleno derecho legal de casarse con quien elija». «Derecho legal quizás, pero ¿qué hay del derecho moral?», presionó Isabela. «¿Qué hay de la responsabilidad hacia nuestra familia, hacia todo lo que nuestros antepasados construyeron?» Camila, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló, su voz temblando ligeramente pero clara. «Si mi presencia causa tantos problemas, si mi amor por Sebastián está amenazando algo tan importante, entonces tal vez», hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. «Tal vez deberíamos reconsiderar». «No», dijo Sebastián inmediatamente, volviéndose hacia ella. «No, Camila, no vamos a reconsiderar nada». Se volvió hacia su hermana con una furia controlada que era más aterradora que cualquier grito. «Isabela, voy a decir esto una sola vez. Voy a casarme con Camila. No me importa lo que diga el testamento de nuestro padre, no me importa lo que pienses tú o cualquier otra persona sobre tradición o posición social. Esta hacienda, este patrimonio, significa nada si estoy solo y miserable». Elena entendía eso. Entendía que el valor de una vida no se mide en tierras o títulos, sino en amor y conexión humana.
No te atrevas a usar a Elena para justificar esto, siseó Isabela. Ella era de buena familia, apropiada para tu posición. Esta niña no es nada comparada con lo que Elena era. Fue demasiado para Camila. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras daba un paso atrás. Tienen razón, susurró, nunca seré como Elena. Nunca seré lo suficientemente buena para este mundo. Corrió hacia las escaleras, pero Sebastián la alcanzó, tomando su mano. No huyas, dijo con urgencia. Por favor, no huyas. No de esto, no de nosotros. Pero ella tiene razón, Sebastián. Mira todo el dolor que estoy causando, todos los problemas. Tu familia te odia por elegirme. La gente del pueblo habla. Tal vez sería mejor si simplemente me fuera. Si te vas, yo voy contigo, dijo Sebastián, sin vacilación. Venderé esta hacienda, renunciaré a cada título, abandonaré cada responsabilidad. Nada de eso significa algo sin ti. Isabela dejó escapar un grito ahogado. ¿Estás escuchándote? Venderías la hacienda Montalvo, el hogar de nuestra familia durante generaciones, por esta muchacha. Sin pensarlo 2 veces, respondió Sebastián, sin apartar sus ojos de Camila, porque ella vale más que todo esto combinado. El señor Velázquez, que había estado observando toda la escena con evidente incomodidad, finalmente intervino. Si me permiten, dijo en voz baja, como abogado pero también como hombre que ha vivido lo suficiente para saber qué es importante en la vida, debo decir algo. He visto muchos matrimonios en mi carrera, algunos por amor y otros por conveniencia. Los que sobreviven, los que realmente importan, son aquellos fundados en afecto genuino y respeto mutuo. Don Sebastián, si ama a esta mujer como parece amar, entonces ningún testamento ni tradición debería impedirle esa felicidad. Isabela se volvió hacia el abogado con incredulidad. Te traje aquí para que lo apoyaras en verlo razón, no para que alentaras esta locura. Me trajiste aquí para que dijera la verdad legal, corrigió el señor Velázquez, y la verdad es que don Sebastián tiene todo el derecho de casarse con quien elija. El resto es asunto del corazón, no de la ley. Isabela miró entre su hermano, Camila, y el abogado que se suponía estaba de su lado. Finalmente, con un ruido de frustración, se dirigió hacia la puerta. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, Sebastián. Y cuando esta farsa termine mal, no vengas a mí pidiendo ayuda. No lo haré, respondió él simplemente porque no va a terminar mal. Isabela salió dando un portazo, dejando al señor Velázquez de pie incómodamente en el vestíbulo. Mis disculpas por todo esto, dijo el abogado. Doña Isabela puede ser intensa en sus convicciones, pero para lo que vale, creo que está tomando la decisión correcta, don Sebastián. La vida es demasiado corta para desperdiciarla viviendo según las expectativas de otros. Después de que el abogado se fuera, Sebastián llevó a Camila al jardín, al lugar donde planeaban casarse en solo 2 semanas. Se sentaron juntos en un banco de piedra entre las rosas y por un largo momento ninguno habló. Tengo miedo, admitió finalmente Camila, no de amarte, sino de no ser suficiente, de que un día despiertes y te des cuenta de todo lo que sacrificaste por mí. Sebastián tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Escúchame, Camila, no estoy sacrificando nada, estoy ganando todo. Antes de que llegaras, existía pero no vivía. Esta hacienda, este título, esta posición, todo estaba vacío, sin propósito, sin alegría. Me diste razones para despertar cada mañana. Me diste esperanza cuando pensé que nunca la sentiría de nuevo. Eso no es sacrificio, eso es salvación. Pero tu hermana, tu familia... Mi familia soy yo, y pronto serás tú, y tal vez algún día seremos más que solo nosotros dos. Pero lo que piense Isabela o cualquier otra persona no cambia lo que siento. Te amo, Camila. Te amaré mañana, el próximo mes, el próximo año, hasta mi último aliento.
Camila se derrumbó en sus brazos entonces, sollozando todas las emociones que había estado conteniendo. El miedo, la duda, pero también el alivio y el amor abrumador que sentía por este hombre que estaba dispuesto a renunciar a todo por ella. «También te amo», susurró contra su pecho, «te amo tanto que duele». Se quedaron así mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas, las rosas alrededor de ellos perfumando el aire con su dulzura. Y en ese momento, a pesar de todos los desafíos que habían enfrentado y los que aún enfrentarían, ambos supieron con certeza que habían tomado la decisión correcta. Los días siguientes fueron más tranquilos. Sebastián y Camila se enfocaron en los preparativos finales para la boda, negándose a dejar que la visita de Isabela ensombreciera su felicidad. Doña Mercedes trabajó incansablemente ayudando a Camila con el vestido, agregando pequeños toques de encaje que había guardado durante años. José y los trabajadores construyeron un arco simple de madera en el jardín, que Camila decoró con rosas blancas y cintas. Una noche, una semana antes de la boda, Sebastián llevó a Camila a la habitación que había compartido con Elena, la habitación que habían abierto juntos durante la tormenta meses atrás. Habían estado limpiándola gradualmente, transformándola de un santuario al pasado a simplemente otra habitación hermosa en la casa. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Sebastián, abriendo un baúl antiguo en la esquina. De él sacó una caja de madera tallada. Dentro había cartas, fotografías, pequeños tesoros de su vida con Elena. Camila sintió una punzada de inquietud, sin saber por qué le estaba mostrando esto ahora. «Cuando Elena murió», comenzó Sebastián, «guardé todo esto y juré nunca mirarlo de nuevo porque dolía demasiado, pero esta noche me di cuenta de que necesito compartir esto contigo. No para comparar, no para hacerte sentir que estás compitiendo con un fantasma, sino para que entiendas que puedo honrar lo que tuve con ella mientras construyo algo completamente nuevo contigo». Pasaron la siguiente hora mirando las fotos, leyendo fragmentos de cartas. Sebastián le contó historias sobre Elena, sobre sus peculiaridades y sus risas, sus sueños y sus miedos. Y en lugar de sentirse amenazada, Camila sintió una extraña conexión con esta mujer que nunca conoció, esta mujer que había amado a Sebastián tan completamente. «Ella habría querido que fueras feliz», dijo Camila cuando cerraron la cajita. «Puedo sentirlo». «Creo que tienes razón», respondió Sebastián, «y creo que le habrías gustado. Ambas son mujeres fuertes que no tienen miedo de amar completamente». Esa noche marcó un punto de inflexión. Al enfrentar el pasado directamente, al honrarlo en lugar de esconderlo, Sebastián y Camila encontraron una paz más profunda en su amor. Ya no era una elección entre el pasado y el futuro, sino una integración de ambos, una comprensión de que los corazones tienen una capacidad infinita de amar si tan solo tienen el coraje de hacerlo. La víspera de la boda, Camila se quedó despierta tarde, mirando por la ventana de su habitación hacia el jardín donde se casaría al día siguiente. El collar que Sebastián le había dado meses atrás descansaba contra su piel, y el anillo de compromiso brillaba suavemente en su dedo bajo la luz de la luna. Pensó en el camino que la había traído aquí, desde esa muchacha aterrorizada durmiendo en un granero frío hasta esta mujer que mañana se convertiría en la esposa de un varón. No había sido un camino fácil y sabía que los desafíos no terminarían después de la boda. Habría más murmullos, más juicios, más momentos de duda, pero también habría amor. Habría mañanas despertando junto al hombre que había visto más allá de sus circunstancias hacia la persona que realmente era. Habría días trabajando juntos para construir una vida que fuera suya propia, no dictada por tradición o expectativa, sino por lo que ambos querían. Habría noches bajo las estrellas, hablando sobre sueños y planes para el futuro. Y eso, decidió Camila mientras finalmente se metía en la cama, valía cualquier desafío que el mundo pudiera lanzarles.
En su propia habitación, Sebastián también estaba despierto, sus pensamientos girando alrededor de la mujer que se convertiría en su esposa mañana. Pensó en lo mucho que había cambiado desde ese día cuando la encontró saliendo del granero. Pensó en cómo ella había transformado no solo la casa sino su corazón, recordándole que la vida continuaba, que el amor podía florecer de nuevo incluso en el suelo más árido. Pensó en Elena y susurró una oración silenciosa de gratitud por los años que tuvieron juntos y una petición de bendición para los años que vendrían con Camila. No era traición amar de nuevo. Era honrar la lección más importante que Elena le había enseñado, que el amor era el propósito más alto de la vida, y desperdiciar la oportunidad de amar era la mayor tragedia de todas. Mañana, bajo el arco de rosas en el jardín que Elena había plantado y Camila había revivido, dos personas se unirían en matrimonio. Y aunque el camino hacia ese momento había estado lleno de obstáculos, el futuro brillaba con la promesa de una felicidad ganada a través de la valentía, la perseverancia y la voluntad de creer que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra la manera. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado de un azul profundo, como si el universo mismo conspirara para que este día fuera perfecto. Camila se despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por su ventana, su corazón latiendo con una mezcla de nervios y alegría pura. Este era el día que había soñado sin atreverse a creer que podría ser real. Doña Mercedes llegó temprano, trayendo consigo un ramo de flores silvestres que había recolectado al amanecer y una sonrisa que iluminaba toda su cara arrugada. «Hoy es tu día, mi niña», dijo, abrazando a Camila. «Hoy comienzas una nueva vida, pero nunca olvides el camino que te trajo aquí. Te ha hecho fuerte, te ha hecho sabia, te ha hecho digna de todo lo bueno que está por venir». Mientras doña Mercedes ayudaba a Camila a prepararse, peinando su cabello largo en ondas suaves que caían sobre sus hombros, colocando pequeñas flores blancas entre los mechones, compartieron historias y risas. El vestido simple de algodón blanco que Camila había cosido se ajustaba perfectamente, realzando su figura delgada, pero ya no demacrada. Los meses de comida regular y felicidad habían devuelto el color a sus mejillas, el brillo a sus ojos. «Estás hermosa», susurró doña Mercedes cuando terminó, con lágrimas en los ojos, tan hermosa que don Sebastián no podrá respirar cuando te vea. En otra parte de la casa, Sebastián se preparaba con la ayuda de José, quien había insistido en ayudar al hombre que consideraba no solo su patrón, sino su amigo. «Nunca pensé que vería este día, patrón», dijo José mientras ayudaba a Sebastián con su traje oscuro. «Después de que doña Elena murió, pensé que había perdido no solo a su esposa, sino su voluntad de vivir. Pero mírelo ahora, está vivo de nuevo». Sebastián se miró en el espejo, apenas reconociendo al hombre que le devolvía la mirada. Ya no veía los ojos hundidos y cansados del hombre que había sido. Veía a alguien renovado, alguien que había encontrado razones para esperar con ansias el futuro. «Camila me salvó, José, de la manera más literal posible. Y hoy voy a prometerle que pasaré el resto de mi vida honrando ese regalo». Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Eran pocos, tal como Sebastián y Camila habían querido. José trajo a su esposa y sus 3 hijos. Varios de los trabajadores de la hacienda, que habían llegado a respetar profundamente a Camila, estaban allí con sus familias. El padre Miguel llegó con su Biblia gastada y una sonrisa cálida. Doña Mercedes, por supuesto, estaba presente, actuando como madre de la novia, en ausencia de cualquier familia real de Camila. Notablemente ausente estaba Isabela, aunque nadie se sorprendió ni particularmente lamentó su ausencia. Sebastián había enviado una invitación por cortesía, pero nunca esperó una respuesta, y no la recibió. El jardín se veía mágico.
Las rosas que Camila había cuidado tan amorosamente estaban en plena floración, sus colores vibrantes creando un tapiz de belleza natural. El arco simple de madera que José había construido estaba cubierto de rosas blancas y cintas que se movían suavemente con la brisa. Sillas simples de madera habían sido dispuestas en filas ordenadas, y una alfombra de pétalos marcaba el camino que Camila caminaría hacia su futuro. Cuando llegó el momento, la música comenzó, simple pero hermosa, tocada por uno de los trabajadores que resultó tener talento con la guitarra. Los invitados se pusieron de pie, volviéndose hacia la casa. Y entonces Camila apareció. Sebastián sintió que su corazón se detenía por completo. Ella caminaba lentamente por el sendero de pétalos, sin nadie que la acompañara, porque, como había dicho con fiereza durante la planificación, me entrego a mí misma. He luchado por estar aquí, he sobrevivido sola, y caminaré hacia mi futuro con mi propia fuerza. El sol capturaba su cabello, haciendo que las flores entretejidas parecieran brillar. Su vestido simple era perfecto en su sencillez, realzando su belleza natural en lugar de ocultarla bajo capas de adornos innecesarios. Pero lo que realmente quitaba el aliento era su sonrisa, una sonrisa de alegría tan pura y sin reservas que irradiaba desde ella como luz. Cuando llegó al arco donde Sebastián esperaba, él extendió su mano y ella la tomó. Sus dedos se entrelazaron, y en ese simple toque había años de historia, meses de crecimiento, y la promesa de un futuro compartido. El padre Miguel comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor, sobre el perdón, sobre la valentía de abrir el corazón después del dolor. Habló sobre cómo el amor verdadero no es la ausencia de desafíos, sino la voluntad de enfrentarlos juntos. Habló sobre cómo los caminos más inesperados a veces conducen a los destinos más hermosos. Cuando llegó el momento de los votos, Sebastián habló primero, su voz profunda pero cargada de emoción. Camila, cuando te encontré saliendo del granero esa mañana, pensé que solo estaba ofreciendo ayuda a alguien que la necesitaba. No sabía que en realidad eras tú quien vendría a ayudarme, a salvarme de una oscuridad que había aceptado como mi destino. Me mostraste que el corazón humano tiene una capacidad infinita de renovación si tiene el coraje de intentarlo. Hoy, frente a estas personas que nos aman, te prometo mi vida, mi amor, mi lealtad. Prometo honrar tu fuerza, apoyar tus sueños y recordarte cada día lo extraordinaria que eres. Prometo construir contigo una vida llena de risa, de propósito, de amor tan profundo que sanará todas las heridas del pasado. Te amo, Camila, con todo lo que soy y todo lo que espero ser. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Camila mientras escuchaba, y cuando llegó su turno de hablar, su voz temblaba pero era fuerte. Sebastián, pasé años sintiendo que era invisible, que no importaba, que mi vida no tenía propósito más allá de simplemente sobrevivir un día más. Y entonces me encontraste, no solo me encontraste, me viste. Viste más allá de la suciedad y las ropas rasgadas y las circunstancias desesperadas. Viste a una persona digna de amor, digna de una segunda oportunidad. Me diste todo eso y más. Me diste un propósito, una familia, una razón para creer en la bondad del mundo de nuevo. Hoy te prometo mi corazón, completamente y sin reservas. Prometo cuidar de ti como tú has cuidado de mí. Prometo ser tu compañera en todas las cosas, en alegría y en tristeza, en triunfo y en desafío. Prometo amarte no solo por quien eres, sino por quien me ayudas a ser. Te amo, Sebastián, con una profundidad que nunca supe que era posible. No había un ojo seco entre los invitados,
Incluso José, el trabajador curtido, que había visto innumerables estaciones ir y venir, se limpiaba discretamente las mejillas. Doña Mercedes sollozaba abiertamente, feliz de ver a estos dos seres queridos encontrar tal felicidad el uno en el otro. El padre Miguel bendijo los anillos, simples bandas de oro que simbolizaban el círculo infinito de su compromiso. Cuando Sebastián deslizó el anillo en el dedo de Camila y ella hizo lo mismo con el suyo, fue como si un círculo que había comenzado meses atrás finalmente se cerrara, completándose. Por el poder que me ha sido conferido y ante estos testigos, declaró el padre Miguel, los declaro marido y mujer, que construyan una vida juntos llena de amor, respeto y todas las bendiciones que dos corazones unidos pueden conocer. Puede besar a la novia. Sebastián no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Atrajo a Camila hacia él y la besó con una ternura y pasión que habló de todo lo que habían superado para llegar a este momento. Los invitados estallaron en aplausos y vítores, y cuando finalmente se separaron, ambos estaban riendo y llorando al mismo tiempo. La recepción fue simple pero perfecta. Se establecieron mesas bajo los árboles del jardín, cargadas con comida que doña Mercedes y algunas de las esposas de los trabajadores habían preparado, platillos tradicionales llenos de sabor y amor. Había vino de las bodegas de la hacienda, música de guitarra que llenaba el aire y una atmósfera de celebración genuina. Sebastián y Camila se movían entre sus invitados, agradeciendo a cada uno por venir, por apoyarlos, por ser parte de este día especial. Cuando llegaron a José, el capataz abrazó a Sebastián con una familiaridad que trascendía las barreras habituales entre patrón y empleado. «Cuide de ella, patrón», dijo, «y deje que ella cuide de usted. Eso es lo que hace el matrimonio, 2 personas cuidándose mutuamente». «Lo haré», prometió Sebastián, «cada día de mi vida». Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que rivalizaban con las rosas del jardín, Sebastián llevó a Camila al centro del espacio abierto para su primer baile como marido y mujer. No había orquesta elaborada, solo el trabajador con su guitarra tocando una melodía suave y romántica. Pero mientras se movían juntos, perdidos el uno en el otro, podría haber sido la música más hermosa del mundo. «¿Feliz?», susurró Sebastián mientras bailaban. «Más feliz de lo que sabía que era posible», respondió Camila. «Siento que he vivido varias vidas en estos pocos meses. La muchacha que dormía en el granero parece alguien de hace siglos, no solo meses». «Esa muchacha tenía una fuerza increíble», dijo Sebastián, «y esa fuerza es parte de lo que te hace tan extraordinaria. Nunca la pierdas, Camila. Nunca olvides lo que sobreviviste, porque te ha hecho quien eres». «No lo olvidaré», prometió ella, «pero también nunca olvidaré al hombre que me dio una razón para seguir adelante, para esperar, para creer en cosas buenas». Bailaron hasta que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscureciente, hasta que los invitados comenzaron a despedirse uno por uno, ofreciendo bendiciones y abrazos finales. Doña Mercedes fue la última en irse, abrazando a Camila como a una hija. «Sé feliz, mi niña», susurró. «Mereces cada momento de alegría que la vida pueda darte». Finalmente, solos en el jardín iluminado solo por lámparas y las estrellas arriba, Sebastián levantó a Camila en sus brazos, haciéndola reír. «¿Qué haces?», preguntó ella. «Tradición», respondió él con una sonrisa, «se supone que debo llevarte sobre el umbral de nuestra casa». «Nuestra casa», repitió Camila, saboreando las palabras. «Me gusta cómo suena eso». La llevó a través del jardín, subiendo los escalones de la entrada, cruzando el umbral hacia la casa, que ahora compartirían no como patrón y empleada, sino como marido y mujer, como compañeros en todas las cosas. Esa noche,
Acostados juntos en la habitación que ahora era oficialmente de ambos, Sebastián y Camila hablaron sobre el futuro con una libertad que antes había estado teñida de incertidumbre. Ahora, unidos legalmente y espiritualmente, el futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades ilimitadas. «Quiero hacer algo significativo con mi vida ahora», dijo Camila, «no solo mantener esta casa, aunque amo hacerlo. Quiero ayudar a otras personas como yo, personas que se han perdido, que necesitan una segunda oportunidad». Sebastián la miró con admiración creciente. «¿Qué tienes en mente?» «Hay un edificio viejo en el borde de la propiedad, ¿verdad? El que usaban como almacén hace años, pero que ahora está vacío. ¿Qué pasaría si lo convirtiéramos en un lugar donde las personas sin hogar pudieran quedarse temporalmente? Les daríamos no solo un techo, sino ayuda para encontrar trabajo, para reconstruir sus vidas. Conozco ese mundo, Sebastián. Sé lo que se necesita porque lo viví». Sebastián sintió su corazón expandirse con amor y orgullo por esta mujer que, incluso después de todo lo que había sufrido, pensaba en cómo ayudar a otros. «Es una idea hermosa», dijo, «y lo haremos juntos. Este es nuestro legado, Camila. No solo heredar lo que vino antes, sino crear algo nuevo, algo que refleje nuestros valores compartidos». Los meses que siguieron a la boda fueron de transformación y crecimiento. Sebastián y Camila trabajaron juntos para convertir el viejo edificio en un refugio acogedor. No era grande, solo podía acomodar a 5 o 6 personas a la vez, pero era limpio, cálido, y estaba lleno de esperanza. Llamaron al lugar Casa Elena, honrando a la mujer que había enseñado a Sebastián sobre la compasión y el valor de cuidar a otros. La noticia del refugio se extendió lentamente y personas comenzaron a llegar. Un hombre anciano que había perdido su granja por deudas, una mujer joven con un bebé que había huido de una situación de abuso, un muchacho adolescente sin familia. Camila los recibía a cada uno con la comprensión de alguien que había estado exactamente donde ellos estaban. Les daban no solo comida y refugio, sino dignidad, recordándoles que eran valiosos, que merecían segundas oportunidades. Trabajaba con José para encontrarles empleo temporal en la hacienda o conectarlos con oportunidades en el pueblo. Lentamente comenzaron a ver resultados. El anciano eventualmente encontró un pequeño lugar para rentar y un trabajo cuidando el jardín de una familia rica. La mujer joven consiguió una posición como costurera en una tienda del pueblo. El muchacho fue aprendiz de un carpintero y descubrió un talento natural para el oficio. Cada éxito era celebrado como un triunfo personal por Sebastián y Camila. Cada persona que encontraba su camino de vuelta a la estabilidad era una afirmación de que su amor, su matrimonio, estaba construido no solo para ellos mismos, sino para servir a un propósito mayor. La actitud del pueblo hacia Camila comenzó a cambiar también, al principio lentamente, luego más notablemente. Las personas que la habían juzgado ahora veían el trabajo que estaba haciendo, el bien que estaba trayendo a la comunidad. Comenzaron a referirse a ella como Doña Camila, el título de respeto que antes le habían negado. Algunos incluso se acercaron a disculparse por sus juicios anteriores. Una tarde, casi un año después de la boda, Camila estaba en el jardín cuando un carruaje familiar se acercó por el camino. Su corazón se hundió cuando reconoció que era Isabela. No habían tenido contacto desde antes de la boda, y Camila no estaba segura de qué esperar. Isabela descendió del carruaje, y Camila notó inmediatamente que algo era diferente. La dureza en su expresión había suavizado ligeramente, y había una incertidumbre en sus ojos que Camila nunca había visto antes. «Doña Isabela», saludó Camila cortésmente. «Esta es una sorpresa». «Sí, supongo que lo es», respondió Isabela. «¿Está Sebastián aquí?» «Está supervisando trabajo en los campos del sur. Debería regresar en unas horas. ¿Quieres esperarlo? Puedo prepararte».
Isabela vaciló, luego asintió. Se sentaron en la terraza trasera, el mismo lugar donde Sebastián y Camila habían compartido tantas conversaciones durante su noviazgo. Camila sirvió té y esperó, sin saber qué decir. Finalmente, Isabela habló. He escuchado sobre tu refugio, Casa Elena. La gente en la capital habla de ello. Dicen que estás haciendo un trabajo notable ayudando a las personas sin hogar a reconstruir sus vidas. Camila se sorprendió de que las noticias hubieran viajado tan lejos. Solo estoy tratando de ayudar de la manera que puedo. Conozco lo que es no tener a dónde ir, así que si puedo facilitar ese camino para otros... Es admirable, interrumpió Isabela, y las palabras sonaron como si le costaran admitirlo, y debo disculparme por cómo te traté, por las cosas que dije. Camila parpadeó, genuinamente sorprendida. Estaba protegiendo lo que pensé que era importante, continuó Isabela. Tradición, legado, posición. Pero he observado desde la distancia y he visto que tú y Sebastián han creado algo mucho más valioso que cualquiera de esas cosas. Han creado un matrimonio basado en amor real y lo están usando como fundación para hacer un bien genuino. Eso es un legado del que nuestra familia debería estar orgullosa. Camila sintió lágrimas picando en sus ojos. Nunca había esperado escuchar estas palabras de Isabela. Gracias, dijo simplemente, eso significa mucho. También quiero que sepas, añadió Isabela, mirando su taza de té, que mi esposo y yo hemos decidido donar fondos para expandir tu refugio. Si estás interesada, por supuesto. Entiendo que puedes no querer nuestra ayuda después de cómo me comporté. Camila extendió su mano a través de la mesa, tocando el brazo de Isabela. Por supuesto que estoy interesada, y por supuesto que te perdono. La familia es complicada, pero también es importante. Eres la hermana de Sebastián, y eso te hace mi familia también ahora. Cuando Sebastián regresó y encontró a su esposa y su hermana conversando en la terraza, casi no podía creer lo que veía. Esa noche, los tres cenaron juntos, y aunque había algo de incomodidad inicial, también había sanación. Había un puente siendo construido donde antes solo había una brecha. Los años que siguieron fueron los más felices que Sebastián había conocido. Él y Camila no solo construyeron un matrimonio fuerte, sino un legado de compasión. Casa Elena se expandió con la ayuda de Isabela y otros donantes, eventualmente ayudando a cientos de personas a encontrar su camino de vuelta a la estabilidad. Tuvieron 2 hijos, una hija a quien llamaron Elena Mercedes en honor a la mujer del pasado de Sebastián y la mujer que había apoyado tanto a Camila, y un hijo a quien llamaron Miguel en honor al sacerdote que los había casado. Los niños crecieron entendiendo que la compasión no era opcional sino esencial, viendo a sus padres modelar cada día lo que significaba usar privilegio y recursos para elevar a otros. Sebastián, que alguna vez había sido un recluso amargado escondido en su dolor, se convirtió en uno de los líderes más respetados de la región, no por su título sino por su carácter. Camila, que una vez había sido invisible, se convirtió en una voz poderosa para los vulnerables, abogando por cambios en políticas que ayudarían a las personas sin hogar y sin recursos. Pero más que cualquier logro externo, lo que Sebastián y Camila atesoraban más era lo que habían construido entre ellos. Su amor, que había comenzado en las circunstancias más improbables, había madurado en algo profundo e inquebrantable. Se apoyaban mutuamente a través de desafíos, celebraban juntos los triunfos, y nunca olvidaban la mañana que los había unido, cuando un varón viudo encontró a una muchacha asustada saliendo de su granero y tomó la decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Años después, cuando ya eran mayores, Sebastián y Camila a menudo se sentaban juntos en el jardín que ella había revivido, rodeados por las rosas que ahora cuidaban sus hijos y nietos.
Las manos arrugadas entrelazadas mirarían hacia atrás, en su vida compartida con gratitud y asombro. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntaría Camila a veces, aunque ya conocía la respuesta. Nunca, respondería Sebastián sin vacilación, tú fuiste el mejor regalo que la vida pudo darme. Salvaste no solo mi vida, sino mi alma. Y tú salvaste la mía, susurraría ella de vuelta. Me diste no solo un hogar, sino una razón para creer en la bondad, en el amor, en segundas oportunidades. Y en esos momentos tranquilos, rodeados por la belleza que habían cultivado juntos, ambos entenderían la verdad más profunda. Que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien perfecto para ti. Es ver el valor en otro cuando el mundo no puede. Es elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Es construir algo hermoso de los fragmentos rotos de vidas pasadas. La historia de Sebastián y Camila se convirtió en leyenda en la región, contada y recontada como evidencia de que los finales felices no solo existen en cuentos de hadas, sino también en la vida real. Cuando las personas tienen el coraje de amar más allá de las barreras, de perdonar más allá del dolor, de esperar más allá de la desesperación. Y todo comenzó con una muchacha durmiendo en un granero y un hombre que eligió ver no sus circunstancias, sino su corazón. Una decisión simple que cambió todo. Un momento de compasión que floreció en una vida de amor. Una historia que prueba que a veces los comienzos más humildes conducen a los destinos más extraordinarios. ¿Qué parte de esta historia de Sebastián y Camila resonó más contigo? ¿Fue el momento de su encuentro inicial, la transformación gradual de ambos, o quizás el legado de compasión que construyeron juntos?